Israel. Mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Padre, ponemos en sus manos el compartir de su palabra. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo suyo, Señor, en medio de las oraciones y la alabanza con nuestros hermanos. Amén, aleluya. Y Espíritu Santo, gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, Señor. Te pedimos que sea su palabra entrando en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Y hoy te pedimos perdón, papá, por todo espíritu inmundo de queja que hayamos tenido en nuestro corazón, Señor. En nuestro comportamiento, en nuestras palabras, aún en nuestras actitudes, Señor. También en nuestros pensamientos. Amén, papá. Padre amado, en el nombre de Yeshua, Señor, denos sabiduría para recibir su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, toda la gloria sea para el Eterno. Yo traje este tema para compartir, obedeciendo la voz del Espíritu Santo, hermano, durante toda la semana, escuchando lo que le dio la hermana Eddie, la hermana Vane, escuchando las palabras del Señor. Y yo fui anotando, hermano, durante la semana, lo que el Señor me iba diciendo. Entonces, qué bello es el Eterno. Por eso le decía yo al hermano Luis hoy, que es una maravilla poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Señor, nosotros hasta habíamos llegado sin Biblia, porque la Biblia se había quedado allá donde estaba la silla, donde estábamos sentados. Y cuando fuimos a orar por el varón, el Señor dijo, Ezequiel 17, a través del hermano Luis. Nadie tenía Biblia abierta, nadie, hermano. Pero el Espíritu Santo, miren, yo siento su presencia ahora, hermano. Es bello, es maravilloso. Y la palabra larga y Santi leyendo y yo, ay Señor, no entiendo nada. Y Santi leyendo y yo no entendía nada. Y Santi leyendo y al final el Señor le da a Santiago el entendimiento. Amén, Santi. Amén, bueno, y mire que tremendo porque yo cuando íbamos a salir, ¿verdad? Para allá para el parque, yo normalmente uno en el parque se llevaría la Biblia, ¿verdad? Porque de pronto no era ahí, no nos íbamos a ir a predicar. Pero yo tuve el sentido de sacarla. Yo dije, bueno, yo no sé los demás, pero yo sí me voy a llevar mi Biblia. Y yo le dije, ¿y para qué sacas la Biblia? Pero él pensó que yo me había desconcentrado. Yo pensaba que íbamos a ir a predicar. Él seguro pensó eso. Y dije, ay, por si acaso, ¿qué crees? Algo así, que se les con la espada a la mano. Eso era algo así que le dije. Y miren lo que resultó pasar. Entonces el Señor es bueno, hermanos. Y Él nos está dirigiendo. Y yo empecé a unir y yo decía, Señor, Eddie creo que fue la primera en comenzar en los primeros días de la semana en hablar sobre que el Señor la estaba exhortando y exhortando sobre la queja. Luego Vane también tiene un sueño. Luego la palabra que el Señor le daba al hermano Luis. Luego las revelaciones, ¿sí? Amén, hija. Entonces, realmente estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, hemos titulado la palabra, los quejosos no se irán en el arrebatamiento. Saca la queja de tu corazón. Miren esa imagen, hermano, no sé si la logran ver, pero hay una mujer que está así pensando en que tiene que barrer, tiene que lavar, tiene que arreglar la cama, tiene que hacer muchas cosas y ella está así, agobiada, ¿verdad? Hay otro, en la parte derecha de la diapositiva nosotros encontramos a un hombre que está comiendo, ¿verdad? Y en vez de ser agradecido con el Señor por los alimentos, entonces esto está salado, esto está dulce, ¿por qué me pusiste esto? ¿Sí? Las expresiones son de queja sobre la comida. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a entender es que no podemos clasificar los pecados, pero cuando leemos la palabra, amado hermano, la queja es una de las cosas que el Eterno lo ve como abominable. ¿Sí? Tal vez para usted sería un hombre violador, para usted de pronto podría ser un asesino, para usted podría ser peor un homicida, ¿verdad? Pero el Señor le es muy abominable la queja, hermano. Porque, y yo una de las cosas que podía recibir en mi espíritu, y era que cuando el Señor está haciendo tanto por darnos, es decir, hay pueblo que no tiene comida, que no tiene dónde dormir, el chico de hoy no tenía dónde dormir. Y usted y yo tenemos todo. Entonces cuando usted se pone la queja, allá Yahweh está luchando para no mandarle un rayo y partirlo en dos.
Es eso más o menos. Lo que siente el corazón del Eterno, mucha ira en contra de su pueblo, quejoso. Amén. Siguiente, papi. Entonces, miren, amados hermanos, la primera historia que yo les voy a relatar la encontramos en Números 12, ¿verdad? En Números 12, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Trata de una historia donde la hermana de Moisés critica a Moisés por haberse conseguido una mujer que no era hebrea. Lo que estaba diciendo Miriam o María, la hermana de Moisés, ¿era correcto? ¿Era pecado lo que hizo Moisés? ¿Qué opinan ustedes? Haberse conseguido una mujer que no era hebrea, que no era... Amén, Santi. Bueno, hermano, yo opino, ¿verdad? Que según la palabra... ¿Era pecado? Sí. Era pecado, claro que sí, hermano, porque era pecado, pero pienso, hermano, que nosotros tal vez y siempre debemos, hermano, dejar las cosas al Señor en vez de estar hablando lo que no tenemos que hablar, sea como sea y parezca como nos parezca a nosotros. Amén. ¿Qué más opinan ustedes? ¿Quién dice sí o no? ¿Era pecado lo que estaba haciendo Moisés? ¿Cierto Era que pecado, sí? mamá. Era pecado. Hermano Luis, hermana Una de María. las cosas, Vane. una de las cosas que yo estaba leyendo en Job también, ¿no? De Eliú, creo, ¿no? El que le estaba, lo que les estaba diciendo a los hombres que pensaban que eran sabios y que, bueno, terminó decepcionado él, ¿no? Yo pude recibir de eso, me terminé de leer el capítulo siguiente y el siguiente que hablaba de Eliú, que, ¿cómo era? Que la sabiduría no la tenemos nosotros, ni aún así no tenía la razón Eliú, ni él no tenía la razón, porque el Señor le dijo, ¿no? ¿Por qué cuestionaste o algo así con Job? Porque él pensaba que tenía todo, porque vio que dijo, como lo que él quería decir estaba pero explotando por dentro ya, como un jarrón de vino, dijo, que no podía callar. Amén. Ajá, que no podía callar y él tenía que hablar. Eso es lo que dijo. Yo dijo, no, entonces yo pensaba y decía, no, mejor ni siquiera yo me atrevo a decir nada, porque en este caso no tenía por qué haber dicho nada, ni cuestionarle a Job, ni nada, ¿no? Porque teníamos que estar callados. Amén. Ya, saber, eso es lo que yo pude recibir hoy. Yo me leí para poder entender a Eliú, me leí el segundo, hasta que terminé a la conclusión de que no hay que hablar, porque acá nadie sabe, acá nadie, ni Eliú terminó siendo reprendido por el Señor y hasta Job tuvo que orar por él. Amén. Y ahí, eso es lo que yo pude recibir hoy. Entonces acá, boquita cerrada, acá nadie se tiene que meter. Si el hermano le está pasando mal es porque algo el Señor le está mostrando, algo el Señor le está... Acá nadie tiene que hablar. No, hay uno, yo lo tomé así para mí. Yo tengo que cerrar mi bocota. Amén, amada. Y es, digamos que es un mismo ejemplo. Hermano Luis, hermana María. Amén, hermana, con respecto a lo que hizo Moisés, ¿verdad? De coger una mujer que no era de su pueblo, ajá, yo también pienso que fue un pecado que él cometió, ¿verdad? Pero aún así, él fue el hombre que el Señor escogió para hablar directamente con él, a pesar de haber hecho eso, ¿verdad? Porque es como nosotros, si lo traemos a colación hoy, cuando somos cristianos, el Señor nos hace esa advertencia también, ¿verdad? Que no busquemos por fuera de su pueblo, sino dentro del mismo pueblo del Señor, o sea, que no hagamos yugos desiguales. Más muchos lo hacen, ¿verdad? Entonces eso como que hizo Moisés, él debió buscar de su mismo pueblo, o sea, de raza hebrea, más él no lo hizo, entonces él ahí pecó. Amén. Amén. Santi. Más ahora, hermano, también hay que tener en cuenta que Moisés se fue exiliado, obligado porque lo iban a matar a otra tierra. Y él estuvo durante muchos años en esa tierra, ¿verdad? No teniendo el llamado de Dios para volver a Israel. Y muchas cosas, hermano, entonces a veces nosotros no conocemos que es pecado o no es pecado. Claro que es pecado, ¿verdad, hermanos? Pero le pongo el ejemplo, Salomón. Él tenía la esposa de él era la hija del faraón. Entonces imagínense, tremendo, con quién se vino a casar Salomón. Y entonces son cosas, hermanos, que a veces uno no entiende el por qué. Y yo aquel día, una vez le dije a mi mamá, mami, pero ¿por qué si Salomón era el hombre más sabio del mundo y tenía el Espíritu Santo y el Señor estaba con él?
porque estaba casado con la hija del faraón, o sea, pero ¿por qué? Me dijo que nosotros cometemos errores, alguna vez en nuestra vida cometemos errores y que ahí uno no tiene que andar opinando mucho, amén. ¿Vale? Yo puedo recibir ahí que Moisés estaba en proceso de conocimiento de Jehová de los ejércitos y por eso él hizo lo que hizo y por eso fue justificado, ¿no? Porque a pesar de que eso era pecado, pero fue justificado por Jehová de los ejércitos, porque él estaba en proceso de conocimiento hacia él, porque él no sabía que él lo iba a usar, no sabía que estaba para eso, a lo que yo puedo entender, ¿no? Yo creería que es por eso, pero de que de ahí para adelante, bueno, ya el Señor le mostró que era pecado y que no, ya ahí nadie podía meterse, porque ni Miriam sabía, que el Señor, acá dice, ni Miriam sabía, ¿no? El camino que puso Moisés para Moisés, diré, el Señor. Yo pude entender de esa manera, que por eso fue como que todavía, es como nosotros estábamos saliendo del pecado y no veíamos algunas cosas y el Señor nos las pasó porque estábamos siendo ignorantes, pero ahora dice de hoy en día que nadie es ignorante de la palabra. Usted, nosotros sabemos que es pecado, pero cuando íbamos saliendo de Egipto, nos íbamos desvendando. Yo creía que a Moisés le pasaba lo mismo. Amén, amado. Bueno, digamos que no le pasaba eso en el sentido de que él sabía que estaba haciendo mal. Sí era pecado lo que él estaba haciendo. El ejemplo que trae Vane con lo de Liu, lo que Liu estaba diciendo era correcto. Él relataba la Biblia, hermanos. Cuando estaba en el capítulo de Job, él relataba la Biblia. Él decía, al impío le va mal, al bueno el Señor lo va a bendecir. Lo estoy diciendo aquí en mis palabras y todo eso es cierto. Y es pecado lo que hizo Moisés. Pero ¿qué quiere el Señor? Que ni usted ni yo atrevamos nuestra boca a la queja y a la murmuración. ¿Sí? Porque Eliú estaba diciendo toda la verdad. Lo que no sabía Eliú, porque es que no era Dios, para saberlo, es que Job estaba siendo probado como el oro, siendo justo, ¿verdad? Lo que no sabía Miriam, que Moisés sí estaba pecando, pero ella no era Dios, ni a ella se le había entregado el juicio. Amén, Santi. Y dice el verso 7 que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. No así me dice Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, mi hermano, sea como sea, el Señor le tenía por fiel a Moisés, ¿verdad? El Señor ya le había perdonado ese pecado. Entonces, porque Miriam tenía que venir a desenterrar el pecado de Moisés a murmurar contra él. Entonces, mi hermano, qué tremendo que nosotros tenemos mejor es callar. Porque aunque todos intentaron hablar, sí, Elifaz intentó hablar, el otro amigo, Eliú también intentó hablar, pero todos siempre terminaron equivocando, ¿verdad? Porque querían era juzgar a Job en vez de dejárselo todo al Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a leer la palabra, hermanos, números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Mire eso. Eso es un error, hermano. A causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? O sea, ¿acaso ustedes saben que Miriam era profeta? Profetisa del Señor. Entonces, algo así. Miriam, porque es en hebreo, ¿verdad? Pero aquí en el español María. María y Aarón estaban diciendo, un momentico, ¿acaso aquí Jehová le habla nada más a él? A mí también me habla. Eso es lo que estaba diciendo ella ahí. ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, yo soy profeta de Yahweh, ¿cómo así? Un momentico. Y oyó Jehová, hermano, la queja suya y la queja mía es oída por el Eterno, así sea en sus pensamientos, hermano. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Miren eso. Era manso, hermano. A veces hay gente que, digamos, no peca mucho en el sentido de la cantidad, pero tienen vanagloria y orgullo en su corazón. Y hay gente que hace unas cosas que no deberías de hacer, pero tienen un corazón manso, apacible. Entonces, no es como nosotros pensamos que 2 por 2 es 4, o que a mí me parece,
porque la misericordia de Yahweh alcanza a que Él quiere. Dice la palabra, más que todos los hombres de la tierra, imagínense, era Moisés manso más que todo el mundo. Tremendo. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María. O sea, los reunió a los tres, hermanos. Vamos a resolver este asunto. Salid vosotros tres de reunión, al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo. Imagínense eso, hermano. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Usted y yo somos profetas de Yahweh. Él nos habla en sueños, nos habla en visiones. Pero no es así con mi siervo Moisés. Mire lo que dice el verso 7. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Miren lo que le está diciendo el Señor. Yo a los profetas les hablo en sueños y en visiones, pero con él, con Moisés, hablo cara a cara. A mí el Señor me muestra sueños, me muestra visiones. Pero uno de los Moisés de este grupo es el hermano Luis. El hermano Luis se le aparece el Señor Jesucristo, lo lleva a la tierra de Israel, lo saca del cuerpo, le habla claramente, hermano. ¿Verdad? Y es lo que el hermano Luis tiene que permanecer en esa relación, en esa oración, porque el Señor busca un corazón humilde. Amén. Entonces, que uno es mejor que el otro, no. Yo no puedo decir que los ojos son mejor que la mano. Yo no puedo decir que la boca es mejor que los oídos. Somos el cuerpo del Mesías. Amén. Verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ahora como el que nace muerto y al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Imagínense, era tan manso de corazón que estaba orando por la murmuradora y chismosa de María. Estaba orando, hermano. O sea, ella estaba queriendo tomar el mando de su hermano porque Moisés se equivocó. ¿Sabe qué hacemos cuando nosotros decimos eso? Mi hermano es pecador y yo soy perfecta. Así que aquí es que voy a dirigir yo porque ellos son pecadores y yo soy perfecta. Y eso es una blasfemia, hermano. Verso 12. No quede a ella, no. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Miren, hermano, la murmuración de María, el señalamiento y la queja de María, ¿verdad? En contra de su hermano, le costó quedarse fuera del campamento 7 días. Y ahí hay algo profético, hermano. Nosotros no podemos quedarnos fuera del campamento de Yahweh. Nosotros tenemos que estar en la nube del tabernáculo, ahí en la presencia del tabernáculo de Yahweh.
Y a nosotros la queja nos saca de la presencia del Señor. Y podemos, seguir predicando en las calles, podemos seguir evangelizando, podemos seguir orando, ayunando y estar separados de la gloria de Dios y quedarnos al arrebatamiento de la iglesia. Amén, Santi. Amén, hermano. Entonces vemos que decía que si su padre le escupiera en la cara, no se avergonzaría por 7 días y le echaron por 7 días. Hermano, cuando nosotros nos quejamos, ¿verdad? El Señor se enoja, hermano. Y el Señor que le hizo a María es como si el mismo Dios le hubiera escupido a María en la cara. Le dijo, si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿cómo se avergonzaría por 7 días? Entonces, échenla por 7 días. Hermano, qué tremendo que el Señor, que no nos metamos, hermano, con el Señor, ni tampoco andemos quejándonos, ni murmurándonos los unos a los otros. Amén. Amén, hermanos. Y algo muy importante que el Señor trataba conmigo esta semana. Por eso yo le digo, a mí no me da vergüenza porque a mí ninguno me puede señalar. No hay autoridad para mí para señalarme. ¿Por qué? Porque yo reconozco del charco inmundo de donde Yahweh me sacó. No hay nada oculto en el reino de las tinieblas. Y yo estaba con una queja, hermano, de todo lo que estaba pasando en casa. Y mirando lo malo, mirando el punto negro, mirando lo malo, lo malo, lo malo. Y el Señor, y me estaba debilitando, hermano. Tenía una debilidad yo. Una debilidad y un agotamiento. Hermano, profeta agotado está muerto. Así es sencillo, ¿verdad? Y yo empecé a sentir y yo decía, Señor, ¿por qué me siento así? Y la voz clara del Espíritu Santo me dijo, porque estás poniendo tu mirada en el problema, la queja. Y empecé a hablar con los chicos, aquí nadie se va a quejar, aquí todo el mundo va a darle gracias, porque qué esposo que lleva más de 1 año separado de ti, va a mantener a tu padre, va a mantener a tu madre, va a darte la comida como si no estuviera pasando nada. Ninguno, hermano. Ese es el Espíritu Santo haciendo obedecer a las tinieblas. Entonces, cuando tú empiezas a decir, no me parece, no me gusta esto, mira lo otro, aunque tú tengas la razón, el Eterno, eso lo hace, amado hermano, enojar en contra de nosotros. ¿Qué dice la palabra Filipenses 4:11? Hermana Vane, ¿quiere leer? Bueno, amada. No que hable porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, este es Pablo hablando. ¿Usted puede decir eso hoy? Que usted ha aprendido a vivir en la escasez y que usted está contento sin importar cuál sea su situación. Usted puede decir, amén, aleluya, Señor. Yo puedo decir que sí, Padre amado. No, amados. Hay mucha queja en nuestras bocas y tenemos que sacar esa queja. Tenemos que aprender a vivir en medio de la presión, de las dificultades. No recuerdo qué día que pasó y yo les decía a Santi y a Loren, pero es que ahí es donde ustedes tienen que aprender, en el momento de la presión. Digamos que el aprendizaje es cuando estamos estudiando la palabra, ahí estamos siendo llenados del Señor, pero en el momento de la presión del problema es ahí donde se va a ver si realmente te has llenado correctamente. El día que se partió la pluma, Santi le entró un miedo, ¿verdad? Y estaba llorando y aparte de todo le caía el chorro a él. Yo le decía, cálmate, papá, no ha pasado nada. ¿Qué puede pasar? Lo peor, que tu papá se prenda como loco y así se tiene que apagar. Porque el enemigo, hermano, nos va a poner a nosotros como un incendio muy grave para que usted actúe en la carne, en el desespero. Pero que seamos como Pablo, que digo, hemos aprendido a contentarme en cualquiera sea que sea nuestra situación. No había queja en su boca. Pablo era un empresario, ¿de qué era? Era fariseo, hacedor de tiendas. Pablo elaboraba las tiendas, el azúcar, con las telas, con todo eso y las vendía, hermano. Era un empresario que tenía dinero.
porque nadie podía hacer los recorridos que él decía que había hecho. ¿Sí? Y era muy reconocido. Y después terminó, hermanos, o sea, en la peor situación, en la carne, pero en la mejor situación porque se encontró con Yeshua. Y había una promesa, ¿verdad? Porque se tenía que cumplir la escritura en Pablo. Pablo había perseguido la iglesia, había asesinado la iglesia, era necesario que él sufriera, porque Yeshua le dijo eso. Cuando le dice a Ananías que vaya y llore para que recupere la vista, le dice, es necesario que él sufra por mi nombre. Como quien dice, le voy a enseñar lo que él hizo. Lo va a vivir él en su propia carne. Amén. Mire lo que dice la palabra, amados hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y yo quiero que usted preste atención en esto, hermano. Yo les voy a poner el ejemplo. Para mí fue un golpe duro, hermano, un golpe duro. De dolor, de humillación, de todo lo que usted quiera agregarle ahí a eso. Cuando mi esposo me gritó y me dijo, y ahora no le pago más arriendo a tu papá y que lo echen y que no sé qué, que lo saquen pues. Y yo, sí, ¿no? Y yo lo único que respondí fue, bueno, no, listo, no hay problema, pero ya sabes que tienes que verlo aquí en la casa. No me importa que lo traigas, no me afecta. Y yo decía, pero ¿por qué? Después que salí del cuarto, yo decía, pero ¿por qué estoy tranquila cuando me acaba de humillar? Claro, hermanos, porque aquí dice que demos gracia en todo, porque eso que te está pasando es la voluntad de Dios para tu vida. Porque todo lo que Dios está permitiendo es para bien, dice la otra escritura. Luego pasan las semanas, yo me acuerdo del sueño que el Señor me había dado, y era que el Señor quería que mi padre estuviera conmigo para ser guardado de lo que viene, hermano. Entonces miren todo lo terrible que el Señor movió, porque era la voluntad bendecirme a mí. Amén, hermano. ¿Santi? Amén, que hermano también el versículo nos puede entender que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. Sea lo que estemos, esa es la voluntad de Dios, que demos gracias, hermano, ya sea que sea algo bueno, ya sea que sea algo malo, sea lo que sea, demos gracias siempre al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y que realmente a veces podemos ver la cosa fea, pero luego el Señor nos permite ver lo bello. Yo creo que nunca les he dicho esto, pero yo siempre lo decía mucho, muy repetido. De una de las cosas que yo le doy gracias al Señor, y que puede sonar contradictorio, pero si me pone a repetir el tiempo, una de las cosas más hermosas que a mí me pasaron fue que mi hija naciera con la discapacidad con la que nació. Y si retrocede en el tiempo, yo necesitaría que Loren naciera así, porque fue el instrumento que Yahweh usó para que yo conociera el amor más hermoso, que es mi Padre Celestial. Entonces, a veces creemos que el Señor no está tomando el control de ciertas cosas y a Él no se le escapa nada. ¿Ustedes se imaginan tantas cosas de las que ha sido librada Loren Sofía? Yo le doy la gloria a Dios por mi hija porque tiene un corazón que no tuvo la oportunidad de contaminarse tanto en el mundo. Y siempre tuvo esa cobertura del Señor. Y fue el instrumento, ¿verdad?, para que Santi, su papá, todos los que estábamos cerca fueran y llegaran. Y ya nos estamos preparando para cuando Loren sea levantada. Ya el Señor le dijo hasta qué va a pasar primero antes de que ella se levante. Eso fue lo último que le dijo la semana pasada. Y yo, ay Señor, Padre amado. Bueno, menos mal que yo sé que el Señor me va a fortalecer, porque ustedes saben que uno haga así que ¡pum!, se desmaye uno. Hermano, y el Señor ha mostrado hasta cómo solita se va a parar de repente. Aquí no va a ver que fuera esto y que fuera lo otro. No.
porque es que ella nació para la gloria de Dios así, para que el poder de Dios se manifieste en ella. Y a todos los que estemos ahí en ese momento les va a quedar claro que Jehová lo hizo. Gloria a Dios. Y que, ay, Dios mío, ya estamos preparando la ropa, estamos preparando todo. Listo, estamos listos, hermano. Yo me acuerdo que el Señor me amenazó una vez porque yo empecé como a tartamudear con el Señor, pero si tú ves que la cosa se va como a embolatar, imagínense yo diciéndole eso al Señor. Y si yo después no me voy a acordar que era Loren y estamos allá en el cielo y el Señor me dijo, Zacarías, como quien dice, si sigues así te dejo muda hasta que eso ocurra. A mí no me estés poniendo condiciones ni dudando ni tartabillando en lo que yo dije que tiene que pasar porque Él lo ha dicho. Entonces, hermano, es tremendo. Amén, Santi. Bueno, yo me acuerdo que cuando se le dijo a Zacarías, yo dije que estudie ese libro de Zacarías. El Señor me lo ha dado. Y el Señor me ha dado Zacarías. Y no entendió. Y ese de Zacarías yo no lo entendía. Y no, ¿qué pasa aquí? Este libro, no. No me acuerdo. Y era el Señor que estaba hablando a mi vida. Zacarías quedó mudo porque no creyó que sería padre de Juan el Bautista. Amén. Siguiente ya, hijo. Deja la mano aquí. Números 11, verso 1. Dice la palabra de Dios, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. ¿En dónde se quejaban, hermanos? ¿Se quejaban en las cosas buenas? Ay, no, en la adversidad, en la dificultad. Ojo con las dificultades que estamos teniendo. El pueblo no puede quejarse en la dificultad. amén. A oídos del Señor. Y cuando el Señor oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces, amado hermano, el Eterno hoy nos está haciendo una advertencia. Ojo, porque yo sé que estás en adversidad. Yo sé que estás en dificultades. Pero cuidadito con la queja, porque se encenderá mi ira. ¿Y qué pasa con tocar una parte del campamento? No todos mueren, pero van a morir algunos. Por la ira de Yahweh sobre nosotros. Y recuerden lo que el Señor me dijo, la ira de Jehová sobre todas las cabezas de nosotros. Cuidémonos de la ira, amado hermano, en el nombre de Jesús. Ojo, revise si usted tiene esa herencia de maldición, de la ira, porque hay personas que tienen la herencia de maldición. Yo siempre estoy hablando a mis hijos, ustedes tienen esa herencia de la ira. Yo tengo la herencia de la ira. Y tenemos que romperla en el nombre de Cristo Jesús. Porque no podemos estar todo el tiempo quejándonos. La queja, la queja, la queja. Provocando la ira del Señor. Dice Números 14 del verso 26 al 27, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído la queja de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Hay algo, amado hermano, ¿se acuerdan cuando Yeshua le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Señor, ¿sí? Cada vez que Saulo perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a Yeshua, a Jesucristo. Cada vez que uno de nosotros murmuramos, nos quejamos, estamos provocando al mismo Jehová de los ejércitos. Ay, Señor, que es que mira, ve que se fue la luz, que se fue el agua, que no tengo esto, que sé que esto, que lo otro. ¿Verdad? No estamos simplemente hablando, hermano. Estamos siendo una congregación malvada, provocando la ira del Santo de Israel. Amén, Santi. Mi hermano, que cuando nosotros murmuramos en contra de nuestros hermanos, tenemos que cuidarnos mucho, porque al final terminamos murmurando en contra del mismo Señor Dios. Entonces, hermano, que no nos pase eso, porque a veces nosotros no medimos las consecuencias de lo que puede ocurrir con nuestros actos. Amén. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación? Amén. Dice la palabra en Éxodo capítulo 16, verso 8.
Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarlos por la mañana. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él. ¿Qué somos vosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Mire, amado hermano, el pueblo se estaba quejando que quería la carne, que el pescado, que los puerros de Egipto, que ahora estaban en el desierto, que ellos querían comer carne. Provocaron la ira de Yahweh y murieron miles y miles, amado hermano. ¿Sabe por qué murieron miles y miles? Mire la palabra que está en pantalla, amado hermano. El Señor escuchó esta murmuración, que querían comer carne, y les dio hasta que se les salieran por las narices, dice la palabra. Y después que estaban hartos y llenos, los mató con una pandemia. Murieron muchas personas ahí, hermano. Eso relata la palabra. Una enfermedad llegó. Una plaga. ¿Por qué, amado hermano? Porque Yahweh detesta la queja en nosotros. Amén. Dice la palabra, amado hermano, en Números 25, verso 5. 21, verso 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Miren cómo le decían al maná, al pan del cielo, hermano. No queremos este alimento, ¿por qué nos sacaste de Egipto? O sea, ellos querían, estaban anhelando el mundo. Cuando usted está con la queja, es porque usted quiere regresar al alcohol. Es porque queremos regresar al adulterio. Es porque nos hace falta las cosas del mundo. Cuando estamos con la queja es porque nos hace falta la práctica del pecado. Porque ya estamos en pecado. Simplemente estamos detenidos para no practicarlo. Pero ya en nuestro corazón hemos adulterado. Porque nos hace falta la ropa que nos poníamos. Porque nos hace falta las personas que visitábamos. Porque nos hace falta las cosas que teníamos antes cuando estábamos en el mundo. Entonces, amado hermano, usted levántese en oración y en ayuno. Señor, saca toda queja de mí en el nombre de Jesús. Porque el enemigo, amado hermano, nos pone queja porque él sí conoce la escritura a veces más que nosotros. Él conoce que si logra ponernos a nosotros quejosos en el pensamiento, la ira de Yahweh desciende sobre nosotros, amado hermano. Y seremos cortados y terminados con él allá, en el infierno. Amén. Siguiente, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10 del verso 10 al 11. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Escuchen esto, hermano. Tremendo. El destructor, hermano. Viene el destructor a los hogares para el murmurador. No solamente para el que celebró fiesta pagana. Para el murmurador. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Nosotros somos la generación que verá a Cristo venir en las nubes. Usted tiene, hermano, que estar en santidad delante de la presencia del Señor, si no el destructor llegará a nuestra morada, a nuestro tabernáculo. Saca en el nombre de Jesús la queja, Señor, de nuestros corazones. Amén. Eso está tremendo, el destructor. Mire cómo el Señor ha hablado del destructor. Se ha dado demasiado veces. Sí, en la palabra que el hermano Luis compartió, en la hermana Eddie, en la hermana Gloribel. Amén. Amén, hermanos. Miren, dice la palabra en Números 11 del 11 al 15. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para darle todo este pueblo?
porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Y no solo, no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Moisés estaba diciendo, Señor, si realmente yo soy tu siervo, yo soy tu hijo escogido, mátame porque no aguanto esto. Mátame porque no aguanto esta queja de dónde voy a sacar carne para tanta gente. Esto es una cosa terrible. Miren, hermano, la queja y la murmuración hace que el pueblo provoque la ira del Señor. Y a veces no prestamos atención a la voz del Espíritu Santo. Pero viene a mi mente un día que el Espíritu Santo habló en el grupo. Lean los mensajes que se mandan al grupo, hermano. A través de la hermana Eddie. Y dijo, por su desobediencia, ahora los voy a castigar. Me corrige, hermana, si no fue así. Por su desobediencia los castigaré. Por su desobediencia los castigaré. No me acuerdo de eso. Hermano, eso es una sentencia que ya está, eso no se echa rever. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ay, ¿será que esto es para la hermanita fulanito perencejo? Sí, porque es que yo he visto que esto... No, hermano, analícese usted. ¿Verdad? A veces a mí me da pena porque yo digo lo mismo varias veces, pero es el Espíritu Santo que nos pone a repetir, hermano. Lean los videos otra vez de lo que habló el hermano a través del Señor, a través de la hermana Eddie y la hermana Vane. Salgan de la idolatría, salgan de la lascivia, salgan del sistema de este mundo. Están queriendo volver atrás, están diciendo pero no lo están aplicando. Amén, hermano. Y este era el compartir de la palabra que yo había traído hoy. Que sea el Señor permitiéndonos, hermanos, entender en el nombre de Yeshua, que saquemos la queja de nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya.